En este caso, a continuación, explicaremos el factor de integración. Siendo la ecuación diferencial de esta forma, si para, si no es exacta, nosotros podemos transformarlo con el método de factor de integración. ¿Cómo? Eligiendo una función u que pueda depender tanto de x como de y, de tal manera que la ecuación, como vemos acá, al multiplicar la función u x de y por todo esto de acá, por la ecuación 1, tendría que transformarse en una exacta. Siendo así, el u de x de y de esa función se le denomina factor integrante o factor de integración. Son tres casos. El primer caso es cuando la función u solo depende de x, como vemos acá. F de x es igual 1 sobre n por m derivando respecto a y menos n derivando respecto a x. Eso nos bota la forma del factor integrante de esta forma, como vemos acá. Veremos un ejemplo para que se aclare mejor. Ejemplo acá, como vemos acá. Acá tenemos la ecuación. Primero que hacemos, corresponderle es m de x de y, el n de x de y. Entonces el primer paso sería ver si es exacta. El m sería x por y de cubo más 1. El n sería x cuadrado y cuadrado. El m nos dice para ver si es exacta, tenemos que el m derivarlo respecto al y y el n derivarlo respecto al x. M derivando respecto a y sería 3xy cuadrado. El n derivando respecto a x sería 2xy cuadrado. Tendríamos que ver si son iguales para que sea exacta, pero vemos que son diferentes, entonces no es una exacta. El segundo paso sería el f de x, sería como la forma nos dice 1 sobre n es x cuadrado y cuadrado, como vemos acá, multiplicado por m derivado respecto a y, que ya lo tenemos que es 3xy cuadrado, como vemos acá, menos n derivado respecto a x, como vemos acá, 2x cuadrado de y cuadrado, todo. Resolviendo eso nos saldría 1 sobre x, que solo depende de x, como vemos. Entonces el factor integrante será reemplazando en la forma que nos dijeron que de u de x es igual a neperiano integral por f de x por la derivada de x, pero como f de x, como vemos acá, es 1 sobre x, reemplazamos. Entonces todo esto nos saldría x. Entonces el factor integrante sería x. Entonces el tercer paso sería multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial. Eso nos tendría que salir una edu exacta. Multiplicando nos saldría todo esto. Para comprobarlo, el m sería el x cuadrado y cubo más x. Esto tenemos que derivarlo respecto a y, que saldría 3x cuadrado y cuadrado. El n es x cubo y cuadrado. Esto, el n, se deriva respecto al x para ver si es una exacta. 3x cuadrado. Y como vemos son iguales. Entonces es una exacta. Para resolverlo todo, para complementar todo, el cuarto paso nos dice que existe una función z tal que z derivado respecto a x nos tiene que salir m. Y z derivado respecto a y nos tiene que salir n. El quinto paso sería integrando respecto a x, o sea la función z de x. Hacemos z de x es igual ¿a qué es igual el m? El m es igual a x cuadrado y cubo más x. Entonces el z, como vemos acá, lo resolvemos, sería x cubo y cubo sobre 3, todo eso, o sea, estamos integrando para que, o sea, la derivada no sea, menos x cuadrado sobre 2 más un h de y que solo depende de y. O sea, si lo derivamos todo esto, igual nos tendría 0, o sea, no afecta en nada. El sexto paso sería derivar ahora el z de y, como vemos acá, y igualarlo a n.
z de y. Lo hacemos todo. Sería el z lo derivamos, el z de acá lo derivamos respecto a y, nos saldría x cubo y cuadrado más h prima de y, h derivada de y. Entonces le igualamos a n. Y n aquí es igual al x cubo y cuadrado. X cubo y cuadrado, todo esto lo igualamos a n. Igualándolo acá, el x cubo y x son igual, entonces la derivada de h de y es igual a 0. Integrándolo, la función de h de y me saldría una constante. El séptimo paso, reemplazaríamos. Aquí es igual el z. El z es x cubo y de cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 más la función de h de y que solo depende de y. O sea, ¿cuánto vale h de y? Más c. Y todo eso le igualamos a una constante que sería la solución general. Y así hacemos con el primer paso. Si no es una EDO exacta, por factor integrante. El segundo caso, cuando solo depende de y la función u, como vimos hace rato. Vemos acá g de y sería, en este caso no sería 1 sobre n, sería 1 sobre m multiplicado por n derivado respecto a x menos m derivado respecto a y, como vamos acá. Acá sería el u de y, no de x ya. Estamos trabajando en función de que depende de y. Sería, como vemos acá, la forma de acá. Un ejemplo para aclarar las cosas. Y de x más 3 de x menos y derivada de y. ¿Qué hacemos acá? Vemos cuál es el m y cuál es el n. Y el m es todo esto. El n es todo esto. El primer paso es ver si es exacta. Entonces sería el m, ¿cuál es? Y, n. El n es 3 más 3 de x menos y. Derivamos el m respecto a x. Derivándolo me saldría 1. El m respecto a y. El n respecto a x. Derivándolo respecto a x me saldría 3. Igualamos y vemos que no son diferentes, entonces no es una EDO exacta. El segundo paso sería hacerlo de acá, como lo que dice acá, que diga, reemplazarlo en esto. G de y sería 1 sobre m, pero m que es y, multiplicado por n derivado respecto a x, que es 3, menos m derivado respecto a y, que es 1. Todo esto me saldría 2 sobre y, que solo depende de y. Entonces el factor integrante es, por la fórmula de acá, sería u de y neperiano elevado a la integral de g de y por la derivada de y. Lo reemplazamos acá. Entonces sería el e elevado a la integral de 2 sobre y, que es 2 sobre y por la derivada de y. Integrando todo eso me saldría el e elevado al logaritmo natural por y al cuadrado, que es igual al y al cuadrado. Como vemos acá, el factor integrante sería y al cuadrado. El tercer paso para resolverlo sería, como vimos hace ratos, multiplicar el factor integrante por la ecuación, que eso nos debería resultar una EDO exacta. Multiplicándolo me saldría y al cubo de x más todo 3y cuadrado más 3 de x y cuadrado menos y cubo, todo eso por la derivada de y es igual a 0. Vemos cuáles son el m y el n, como vemos acá, lo sacamos y todo este m para ver si es exacta tenemos que derivarlo respecto a y, que me saldría 3y cuadrado, y acá todo este n respecto a la derivada de x me saldría 3y cuadrado. Vemos si son iguales y son iguales, entonces es una EDO exacta. El cuarto paso, como vimos también hace ratos, existe una función z o no sé qué función, tal que el z derivado respecto al x me tiene que salir un m, el z derivado respecto al y me tiene que salir un n,
El quinto paso, fácil, integrar respecto a x, o sea, esta función, el z derivado respecto a x, que me va a salir un m. El z de x es igual a que al m, el m que es igual al y al cubo, como vemos acá. Ya, lo integramos respecto a x, y el z va a salir x por y al cubo más, le pongo una función de h de y que solo depende de y, o sea que si lo derivo va a salir igual un 0, o sea que no afecta en nada. El sexto paso sería el derivar el z respecto al y, o sea este z de acá respecto al y. ¿Para qué? Para igualarlo, como dice acá, a un n. Hacemos z de y, el z lo derivamos respecto al y, esto lo derivamos respecto a y, me saldría 3x de y cuadrado más, como la función es h, una derivada de h de y es igual a n, pero n aquí es igual, como vemos acá, 3y cuadrado más 3xy cuadrado menos y cubo, fácil, acá. Entonces todo esto lo igualamos a esto, y la primera derivando a h de y, la primera derivada va a ser igual 3y cuadrado menos y cubo. Integrando va a salir y cubo menos y cuarta. Ya la cuarta, y elevado a la cuarta sobre 4. El séptimo paso. La función de z que hallamos sería igual y cubo menos y cuarta, y elevado a la cuarta sobre 4 más x por y cuadrado, que eso le tenemos que igualar a una constante para hallar la solución general, y como vemos acá, hallamos la solución general todo esto. Ahora veremos el tercer caso. El tercer caso nos dice que depende de x y de y. El factor integrante dependiendo de x y y sería este, x elevado a la m y y elevado a la n. Ese sería el factor integrante. Veamos un ejemplo. La ecuación de acá. Sabemos que este sería el mx de y este sería el nx de y. Como vimos los dos casos también anteriores, vemos si es una exacta. El m sería igual a 2y. Este m tenemos que derivarlo respecto a y. Me saldría un 2. El n, el que tenemos acá, tendríamos que derivarlo respecto a x para ver si son iguales y si es una exacta. Pero vemos que son diferentes, entonces no es una exacta. Aplicamos el factor integrante. Vamos a hacer el factor integrante que es este, como vemos acá. Este va a ser nuestro factor integrante en este caso. Este factor integrante lo tenemos que multiplicar con la EDO, o sea con lo de acá. ¿Para qué? Para que al multiplicarlo nos dé una exacta. Multiplicándolo todo esto va a salir así. Nos va a dar esto. Localizamos cuál es el mx de y el nx de y. Mira, lo localizamos, que está el m, resolviendo todo eso. Para ver si es una exacta ahora, todo esto lo derivamos respecto a y. Nos sale de esta forma. Y este n lo derivamos respecto a x y nos va a salir de esta forma. Pero para que la ecuación sea exacta, en este caso, el m derivado respecto a y va a ser n derivado y va a ser igual a n derivado respecto a x. Ya. Igualándolo, tenemos que igualar, ponemos acá el m, tenemos que igualar lo de acá con lo de acá. Igualando todo eso, los que diga igualamos los coeficientes y nos va a salir lo de acá. 2 por n más 1 es igual a m menos multiplicado m más 1. Ese es el primero que digamos, el de acá. Y luego el menos multiplicado por m más 1 va a ser igual a 0. Haciendo todo esto nos va a salir m es igual a menos 1 y n es igual a menos 1. El tercer paso,
sería reemplazar este m y este n en la función que teníamos acá. Vamos acá, en la función que tenemos acá. ¿Dónde está? Acá. Este m tenemos que reemplazar acá. Este n, el m que es menos 1 sería y a la 0 sería. Acá le reemplazamos todo esto y nos vamos a tener esta ecuación. Ahora vemos si es una ecuación exacta, una edu exacta. Vemos que el m saldría el 2 sobre x y el n sería todo esto con su sin, con el signo, con todo esto. El m, para ver si es una edu exacta, tenemos que derivarlo respecto a y y nos va a salir 0, y este n derivando respecto a x y nos sale 0, o sea son iguales, es una exacta. El cuarto paso, como hicimos los casos anteriores, va a existir una función z tal que z derivado respecto a x es igual a m y z derivado respecto a y es igual a n. El quinto paso sería integrar la primera ecuación respecto a x, sería integrar esto, lo de acá. Integramos z de x, z derivado respecto a x es igual a 2 sobre x, porque es igual a m. Integrando respecto a x, como vemos acá, sería la función z sería igual a 2 logaritmo natural de x más una función h de y que solo depende de y, o sea que no va a afectar, porque si lo derivamos todo va a salir ser igual a esto. El sexto paso sería ahora derivar el z respecto a y, z de respecto a y, para que nos salga todo, derivar todo esto respecto a y, para que nos salga, para igualar a n, como vemos acá en esta función, para igualar a n y para tener soluciones. Derivamos el z respecto a y y nos va a salir la función de h, la derivada de h de y es igual a n, pero n aquí es igual, como vemos acá, menos 1 sobre y menos y al cuadrado. Vemos acá, igualamos, acá también igualamos, y el h de acá integramos para que se vaya esta derivada. Integrando la función h de y me va a salir esto. El séptimo paso sería reemplazar el z que es igual, como vemos acá, z es igual 2 logaritmo natural de x más h de y, 2 logaritmo natural, pero h de y que es igual, menos logaritmo natural de y menos y al cubo sobre 3, y todo esto tenemos que igualar una constante para que sea una solución general. Espero que le haya gustado hasta acá.